Del 6 al 9 de junio se llevaron a cabo las elecciones al Parlamento Europeo, el órgano legislativo de elección directa de la Unión Europea. Estos resultados electorales en el Europarlamento ya están teniendo consecuencias en algunos países europeos. El principal ejemplo es Francia, cuyo presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones parlamentarias anticipadas. Esta decisión, que algunos califican de arriesgada o peligrosa, obedece a la derrota de su partido, Renacimiento, en estas elecciones europeas y al triunfo de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha que lidera Marine Le Pen. Pero Francia no es el único caso en el que partidos de extrema derecha adquieren más escaños en la Eurocámara. Alternativa para Alemania superó en número de votos a la coalición del canciller Olaf Scholz. Se puede decir que el centro se mantiene, pero aún así la extrema derecha va ganando terreno. ¿Ganará la extrema derecha en Francia? ¿Están en peligro las democracias europeas? Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Jean Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Jean, bienvenido a los Encuentros Jeffrey. Buenos días, mucho gusto. Iniciemos esta conversación con una pregunta sobre la futura composición del Parlamento Europeo. Si bien la centro derecha mantiene su mayoría en el Europarlamento, la extrema derecha pues creció en escaños. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y también, ¿qué nos puedes comentar sobre los partidos liberales, sobre los verdes, sobre la socialdemocracia? Bueno, efectivamente, estaba previsto desde hace tiempo que iba a haber un auge de la extrema derecha en este nuevo Parlamento Europeo. Un auge que sí tuvo lugar, pero quizás no tanto como se pensaba. Los dos partidos más grandes del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo de la derecha clásica de gobierno, mantiene el primer lugar de segundo el Partido Socialista Europeo, que representa los partidos de centro izquierda de gobierno también, pues también mantiene su segundo lugar. La extrema derecha efectivamente sube, pero sube, digamos que más que en detrimento de los grandes partidos, sube sobre todo en detrimento de los dos grupos, los dos pequeños grupos del centro, digamos, que son Renovación, Renew, que es el grupo de los partidos liberales, centristas, que estaba dominado por la figura de los partidarios de Emmanuel Macron en la pasada legislatura. Y los verdes, que también registran un retroceso fuerte en estas elecciones. La extrema derecha entonces efectivamente sube, pero la extrema derecha está dividida en dos grupos, lo que limita un poco su influencia de todos modos, a pesar de este auge. Dos grupos e incluso casi que tres, porque en realidad muchos partidos de extrema derecha no tienen grupos. En este momento están entre los no inscritos y vamos a ver ahí, se abre un periodo de negociaciones para ver cómo se recompone un poco el panorama. Hablemos ahora de los perdedores o de los vencidos en estos comicios. Uno de los mayores es quizá Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Ya lo mencionamos en la presentación, esta es una decisión que algunos califican como arriesgada, peligrosa, y pues obedece a que su partido Renacimiento perdió escaños en estas elecciones al Parlamento Europeo. Y por otra parte, Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha liderado por Marine Le Pen, ganó más escaños. ¿Cómo se vislumbra el panorama electoral para Macron, para su partido en Francia? ¿Qué puede suceder en estas elecciones legislativas que se realizarán en dos rondas? La primera el 30 de junio y la segunda el 7 de julio. Sí, efectivamente, eso es quizás el efecto inmediato más grande que hubo en el caso de Francia con la extrema derecha. Decía que la extrema derecha finalmente no le fue tan bien como se esperaba a nivel europeo, pero sí le fue muy bien en Francia. Llegó en el primer lugar con más de 30% de los votos. Es un resultado histórico.
y un resultado que motivó el presidente Macron a disolver el Parlamento y a llamar a elecciones. eh, un no sabemos muy bien realmente cuál es el cálculo que hacía el presidente Macron y eso es objeto todavía de muchas especulaciones en Francia y muchas críticas, de hecho, porque muchos dicen que una disolución en este contexto de auge de la extrema derecha es extremadamente peligroso, ¿no? Y de hecho, pues por primera vez quizás la extrema derecha tiene una posibilidad real de ganar las elecciones y de llegar al gobierno en Francia. Hace mucho tiempo que la extrema derecha sube poco a poco en las urnas, pero nunca ha estado realmente en posición de llegar al poder como sí lo está hoy día con esta disolución. Entonces, efectivamente, es un riesgo muy grande que toma el presidente con esta disolución. Yo creo que el cálculo que él hacía es que obligaba de cierto modo los partidos clásicos a pronunciarse y de cierto modo a unirse a él para evitar esta perspectiva de una victoria de la extrema derecha, pero la verdad es que le falló porque lo que estamos viendo, al contrario, es por un lado una unión de los partidos de izquierda en contra de su gobierno y por otro lado la derecha clásica que se divide entre los que lo apoyan y los que se van a hacer un pacto con la extrema derecha. Entonces, entre los dos bloques finalmente de la izquierda unida y de la extrema derecha, pues es muy posible que Emmanuel Macron pierda su mayoría y tenga que cohabitar, como se dice en Francia, sea con un gobierno de extrema derecha, sea con un gobierno de izquierda. En estas elecciones, Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha, superó el número de votos a la coalición del canciller Olaf Scholz. En España, el ganador de estas elecciones fue el PP, el Partido Popular. ¿Qué nos dicen estos resultados de los gobiernos de estos países? Y si fueron estas elecciones al Parlamento Europeo una especie de referéndums sobre sus mandatos. Sí, es efectivamente el caso y podemos decir lo mismo de Francia, de hecho, más amplificado. Es algo clásico, ¿no? Digamos, porque si son elecciones europeas para conformar una institución europea, las campañas se hacen muchas veces con temáticas y además con candidatos que son nacionales, ¿no? Y eso se siente mucho durante la campaña. Y en este contexto, las elecciones europeas muchas veces son una ocasión de tener una especie de momento de crítica, algo de voto protesta contra el gobierno nacional de turno, que es una protesta gratis porque normalmente no se presta a consecuencia, bueno, salvo el caso de Francia por la decisión del presidente que comenté ahorita, pero normalmente digamos que es una especie de ocasión, sí, de voto protesta contra el gobierno de turno y es lo que vemos tanto en Alemania como en España. Eh, Sin embargo, con un matiz importante, ¿no? En el caso de España, digamos que eso se hace a favor de la oposición de derecha tradicional, del PP. Vox no le fue muy bien en España, en este caso, ¿no? Porque la extrema derecha en algunos casos no le fue tan bien como en España, en Portugal o como en los países del norte de Europa, de Escandinavia. Pero en el caso de Alemania sí le fue muy bien a la extrema derecha, ¿no? Y además una extrema derecha que en sus discursos, en sus modalidades, es quizás mucho más radical que la francesa o la italiana, por ejemplo, que están dominando el panorama. Entonces es algo muy preocupante, aunque en el caso de Alemania hay que decir que la extrema derecha sigue siendo muy atrás del partido de oposición principal de la derecha, del partido cristiano demócrata, que ganó estas elecciones. Pero sí es muy llamativo que por primera vez la extrema derecha obtiene más votos que el SPD, el Partido Socialdemócrata del canciller Scholz, perdón, y con, digamos, de hecho, todos los partidos de su coalición que retroceden, no solamente el SPD, sino los verdes y los liberales también. Eh, sí, lo que muestra un poco esta lógica de elección castigo para los gobiernos nacionales de turno. Ya mencionaste el caso de Italia. Sí, este es un caso en el que también se presenta una victoria
de la derecha. ¿Es Giorgia Meloni una de las grandes ganadoras de esta contienda? Yo creo que sí, justamente porque ella es de los pocos jefes de gobierno en puesto que le va bien en estas elecciones. Ella sale reforzada, por lo tanto, no le fue súper bien en estas elecciones, de hecho, porque la oposición progresó, no ganó de una forma tan holgada como estaba de pronto, pero bueno, ganó y es la única, entonces, jefe de gobierno en los grandes estados, bueno, con los polacos, pero que son recién elegidos de Tusk. Y entonces, Giorgia Meloni claramente se sale reforzada de este escrutinio y en este momento lo vemos muy bien en las instituciones europeas. Después de las elecciones se está abriendo un espacio de negociación para saber quiénes van a ocupar los puestos importantes en la comisión, la presidencia del Parlamento, etcétera. Y Giorgia Meloni está apostando muy fuerte. No le favorece el hecho de que, como decíamos, los partidos de extrema derecha están divididos, entonces esto, de cierto modo, relativa sus fuerzas, pero es cierto que entre los jefes de estados que hoy día están negociando la composición de la comisión, Giorgia Meloni es una jugadora que está avanzando claramente con el resultado de estas elecciones. Ahora, Jean, ¿qué nos puedes comentar sobre el voto joven en estas elecciones? ¿Hubo una tendencia de este voto hacia la derecha en países como Francia, Alemania, Italia, España y Polonia? ¿Por qué? Creo que hay que mirar eso en los detalles. Todavía no tenemos todos los datos para hacerlo, ¿no? Hay esta idea de que los jóvenes cada vez más son menos impermeables a la extrema derecha, ¿no? De algunas décadas, los jóvenes eran más resistentes frente a la perspectiva de candidatos de extrema derecha. Hoy día pareciera que los jóvenes, pues, cada vez más se encuentran más fáciles, más cercanos, digamos, a la extrema derecha, más fáciles de convencer, particularmente por los canales de comunicación que usa la extrema derecha, que usa mucho de redes sociales, que trata de acercarse a este público. Yo creo que es una cosa nueva que es interesante. Sin embargo, cuando uno mira en los detalles, los pocos datos que vi en el caso de Francia particularmente, pero también en otros, es cierto que los jóvenes ya son un poco más propensos a dejarse convencer por la extrema derecha, pero siguen siendo menos votantes de la extrema derecha que otras categorías de edad, ¿no? Entonces, pues hay que, digamos que la extrema derecha sí progresa entre los jóvenes, es una cosa nueva, pero todavía hay margen, digamos, que hace que los jóvenes siguen siendo más reacios que el resto de la población. Y por último, quiero que cerremos esta conversación con una pregunta sobre el futuro de las democracias europeas. ¿Están en peligro estas democracias? Yo creo que, digamos, a largo plazo es un riesgo estructural, claro, en un momento en que la geopolítica mundial está muy perturbada por el desafío que plantean para las democracias, pues países autoritarios como Rusia, como China y otros, digamos, frente a los cuales pues las democracias tienen que tomar posición y tienen finalmente eh, que, que, que saber oponerse, digamos, a ciertas cosas hoy día y es muy difícil frente a un liderazgo que como lo decíamos, es cada vez más débil en estas democracias europeas, ¿no? El famoso motor franco-alemán sale debilitado hoy día, tanto Macron como Scholz están debilitados por estas elecciones. Y lo decíamos, la única que sale más o menos reforzada es Giorgia Meloni, que no es un modelo, digamos, de democracia occidental, aunque pues ha dado, digamos, ciertas muestras de aceptar las reglas del juego y a integrarse un poco en el juego de la Unión Europea, pero de todos modos hay muchas prevenciones todavía. Entonces sí, a largo plazo hay de todos modos muchas inquietudes, entonces no significa que desaparecen las democracias ni mucho menos, ¿no? Hay que como decíamos, matizar este empuje de la extrema derecha que representa
algo como 20-25% del Parlamento Europeo y pues más. Pero de todos modos es, digamos, un factor estructural con el que hay que contar hoy día. Varias de las fuerzas de la extrema derecha hoy día teniendo pues una cercanía reconocida con la Rusia de Putin, por ejemplo, lo que es un factor muy perturbador de lo que puede pasar de lo que puede pasar en la Unión Europea. Y por eso justamente una de las cosas que va a ser importante mirar ahorita es hasta qué punto eh, se algunos de estas corrientes de extrema derecha pueden ser integradas o no en el juego democrático normal. Y pienso otra vez a Giorgia Meloni, a su partido, los conservadores y reformistas europeos, que de los dos grupos de extrema derecha es el que, digamos, más se podría tratar de integrar en el juego democrático. Su partido pues se ha mostrado que hasta ahora pues se lleva bien con los líderes europeos y se ha podido desempeñar normalmente en las instituciones europeas. No es necesariamente el caso de sus aliados polacos, por ejemplo, que del antiguo gobierno polaco que eh, pues protagonizaron una deriva autoritaria muy problemática, ¿no? Entonces, bueno, es unas de las cuestiones probablemente más importantes en esta nueva legislatura para estos próximos 5 años, ¿no? Ver hasta qué punto se puede colaborar o no sobre bases democráticas con algunas de estas fuerzas. Gracias, Jan, por este análisis, gracias por tu tiempo y a las personas que nos ven les recordamos que los encuentros Jeffrey también están disponibles en la plataforma de Spotify.